Hola, aquí estoy con ustedes para hacer esta presentación de este trabajo, el cual busca mostrar cómo a partir del documento bíblico están plasmadas también cómo se hace la metodología de investigación de un trabajo, cómo se podría plantear, o cómo lo que se hace en inferencia estadística, en donde uno busca las pruebas de hipótesis o el nivel de confianza para tratar de responder una pregunta de investigación o una pregunta cotidiana que se pueda hacer, lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, sabemos que en un proceso de investigación pues es sistemático y pretende responder a la pregunta. No necesariamente la respuesta debe ser satisfactoria, pero lo importante es que genere conocimiento en torno a que el esfuerzo que se haga de ahí pues sirva para generar nuevas investigaciones, nuevos trabajos. En ese sentido, miren que en el documento bíblico nosotros nos podríamos estar haciendo esta pregunta que estoy colocando aquí. Quizás no, muchos no las hemos hecho, otros quizás no, pero sí es importante saber, ¿no? Porque desde el principio, si Dios nos creó bajo el concepto de su imagen y semejanza, pensando teóricamente en que no íbamos a cometer el pecado original de consumir del árbol del fruto prohibido, porque también puso simultáneamente el árbol del fruto prohibido y el árbol de la vida en la tierra. Interesante, ¿cierto? Entonces vamos a ver en qué consiste el tema de la investigación. Para empezar, pues nosotros sabemos que cuando vamos a plantear una hipótesis, la hipótesis, pues decíamos nosotros, pretende responder una pregunta. Ya sea que la pregunta es imposible de responder o que es posible responder. O de alguna manera, si tiene alguna explicación teórica que permita facilitar, ¿no?, la solución práctica de esa pregunta que tenemos, como la que planteamos anteriormente. Entonces ahí no hay otra, y es que hacer la pregunta y empezar a mirar si hay una posible respuesta. Por ejemplo, para el caso de la pregunta que decimos nosotros, hay una inconsistencia, ¿cierto? De alguna manera, podríamos pensarlo como seres humanos. ¿Por qué de una vez dejó el árbol de la vida y el árbol de la ciencia si nacimos perfectos, por decirlo así? Entonces lo primero que vamos a plantear es la hipótesis conceptual, es lo que me dice el metodología de investigación. Entonces la hipótesis conceptual dice que Dios nos colocó, al hombre lo colocó pues como en una relación transformante con él, ¿verdad? Y como tal, por eso fue hecho a imagen y semejanza. Eso es cierto. Entonces de ahí surge la primera inquietud. Entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué se dio eso de los dos árboles en el mismo lugar? Entonces las pruebas de hipótesis se pueden construir en función de qué. Entonces, no solamente para resolver un problema, ya sea satisfactorio o no satisfactoriamente, sino también nos permite hacer un ejercicio de establecer los hechos y explicar qué es lo que produce, ¿no? Entonces, ¿por qué puso el árbol del bien y del mal ahí Dios en el mismo lugar? Y la idea es pues que esa secuencia de investigación se haga de manera ordenada, en tiempo, lugar, en cada una de las cosas. ¿Qué tiene que tener esa hipótesis que uno debe plantear, ¿no?, para establecer si la inquietud que tenemos resolver es satisfactorio o no, o si tiene una opción de solución? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer el efecto y la causa que conllevan a cada una de esas situaciones. ¿Por qué el árbol de la vida? ¿Por qué el árbol de la ciencia? Entonces, aquí es lo que tenemos, es la hipótesis inicial que estamos planteando. Y eso lo puedes encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en los versículos de 1 al 17. Aquí quiero mostrar cuáles son los tipos de hipótesis que podemos encontrar nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando se hace una investigación, podemos encontrar hipótesis que pueden ser inductivas, deductivas. Normalmente estos dos tipos de hipótesis son de carácter cualitativo. Entonces pueden haber descriptivas o explicativas. También pueden existir hipótesis que surgen de un ejercicio cuantitativo, que dependen de si hay ejercicios correlacionales entre las variables que se están manejando, o pueden ser de causalidad, dependiendo de si hay múltiples variables y el efecto que cada una puede tener en el resultado de la variable como tal. Entonces aquí vemos que para el caso nuestro es una hipótesis de causalidad multivariada. ¿Por qué? Porque hay una variable independiente y varias dependientes. ¿Quiénes son las variables dependientes? Pues toda la humanidad, todos los seres humanos. ¿Y cuál es la variable independiente? Dios, que es el que plasmó en nosotros cada una de las cosas y plasmó toda la creación para su efecto. Aquí también aparece la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, que es la que nosotros normalmente conocemos en inferencia estadística, pero pues obedece a que sean hipótesis que surgen de
ejercicios cuantitativos. Para el caso nuestro, pues claro, es cuantitativo, depende de la capacidad de correlación que tenemos nosotros con el Padre. Así las cosas, cuando nosotros hacemos inferencia estética, pues tenemos que hacer la comprobación de la hipótesis. Una vez que se plantea la hipótesis y encontramos una posible solución, debemos establecer el nivel de aceptación y rechazo. Para el caso nuestro, el que nos compete en este trabajo, pues la prueba de hipótesis es de un solo extremo. ¿Por qué? Porque como vemos en el cuadro de la derecha, nosotros cuando nacemos con el mínimo pecado posible, o sea, el pecado original, pero no, aún así cuando somos bebés, niños, pues no hemos cometido grandes pecados. Luego, en la medida que avanzamos en el tiempo, nos sumergimos hasta el fondo del pecado. Muchos avanzan muchísimo más en eso. Luego, ya en la etapa madura, adulta, muy adulta, hacemos reflexión y nos damos cuenta de que las cosas que hemos hecho mal, que estamos haciendo bien, y empezamos otra vez a tratar de crecer con base en los preceptos de Dios. Por eso el rechazo se hace al final. ¿Por qué? Porque si no cumpliste con los preceptos que estableció, pues por supuesto que habrá rechazo al final en lograr esa vida eterna satisfactoria como quisiéramos nosotros. ¿Y para qué sirve hacer una prueba de hipótesis? Diría alguien, ¿no? Entonces uno, por ejemplo, para el tema de investigación, pues limitar la investigación, limitar el trabajo, o para plantear objetivos, o sea, algún tipo de investigación con la que nosotros podamos desarrollar, tratar de responder una pregunta, y por eso, con base en eso, establecer qué recursos, qué instrumentos vamos a hacer para poder cumplir con esa misión. Entonces aquí mostramos otra vez la pregunta que se planteó inicialmente, y aquí estamos planteando la hipótesis deductiva de causalidad, y es: el hombre, dentro de su sabiduría y conocimiento otorgada por Dios, pues por supuesto, debe incorporarse quien se ha puesto como camino para poder reconciliarse con Dios, porque como cometimos pecado, necesitamos reconciliarnos. ¿El pecado cuál fue? Haber comido el fruto prohibido. Necesitamos reconciliarnos para poder aprovechar la gracia que nos pone Dios, para que a través de Cristo nosotros podamos optar a esa vida eterna. Entonces, esa es la hipótesis. Es confrontar si eso es cierto o no, y la única manera de hacerlo es leyendo el documento bíblico, meditando, reflexionando permanentemente en él, y él nos va a permitir decidir si esta hipótesis que estamos planteando aquí es cierta o no, y si es posible o no es posible. Desde mi punto de vista, sí es posible. ¿Por qué? Pues porque ya he hecho bastantes ejercicios, como lo ves en este canal, acerca del tema, y pues por supuesto es convencido. A ver cómo te va a ti.